Este video tutorial hace parte de los productos entregables del proyecto de investigación ING 008027, validación de rendimiento de una aeronave no tripulada multipropósito. Hace parte del programa de Ingeniería Aeronáutica y de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, desarrollado por el ingeniero Daniel Agudelo Noreña, investigador del proyecto. En el tutorial vamos a analizar cómo calcular el diagrama de restricciones para una aeronave no tripulada. Bien, el propósito es explicar la conformación del diagrama de restricciones y desarrollar un ejemplo tomando como modelo la aeronave no tripulada USB Agro que hace parte de la universidad. El diagrama de restricciones es un gráfico en el cual se comparan los valores de la relación entre el empuje y el peso, denominado T sobre W, y la carga alar de la aeronave, que es el peso sobre la superficie alar. La relación entre el empuje y el peso está directamente relacionada con el empuje requerido durante las diferentes maniobras del vuelo y puede ser calculado a partir de una estimación preliminar de la resistencia al avance producida por la aeronave. Por otro lado, la carga alar está directamente relacionada con el peso de la aeronave y el área alar de la misma. Esta herramienta resulta muy útil en etapas tempranas de diseño, en donde no se tiene certeza sobre las dimensiones generales de la aeronave ni el motor que se desea utilizar. A partir de ese diagrama se pueden determinar características geométricas del ala y realizar una selección preliminar del motor que podrá producir el empuje requerido por la aeronave. La bibliografía para este diagrama de restricciones fue tomada del libro Aircraft Performance and Design de John Anderson, del libro Aircraft Design a Conceptual Approach de Daniel Reimer y de la normativa australiana aplicable a aeronaves no tripuladas. Bien, ¿de dónde sale el diagrama de restricciones? Para construir el diagrama se deben establecer algunos parámetros llamados datos de entrada. Se utilizará la aeronave USB Agro como ejemplo para desarrollar este diagrama. Los valores fueron obtenidos a partir del análisis de telemetría y de simulaciones aerodinámicas de la geometría de la aeronave. A continuación se enumeran uno a uno los valores que deben establecerse. El caso de estudio se desarrolló en un vuelo que se llevó a cabo en el municipio de Tenjo, ubicado a 2.590 metros sobre el nivel del mar y una altura media de crucero de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los datos que debemos conocer para poder desarrollar el diagrama de restricciones son el coeficiente máximo de sustentación. Este coeficiente se obtuvo a partir de simulaciones aerodinámicas y para la aeronave que estamos estudiando tiene un valor de 1.34. La relación L sobre E también fue obtenida a partir de simulaciones aerodinámicas y el valor obtenido fue 8.56 en un ángulo de ataque 0 durante un vuelo en crucero. La masa al despegue de la aeronave máxima es de 3 kilogramos. La cuerda media aerodinámica, como tenemos una ala trapezoidal con estrechamiento, esta se obtiene al promediar la cuerda de la raíz y la cuerda de la punta, que en este caso será de 0.24 metros. La relación entre el área húmeda y el área alar. Para una primera estimación podemos tomar en cuenta datos históricos. La siguiente gráfica que voy a mostrar, que es tomada del libro de Reimer, vemos diferentes tipos de aeronaves y nuestra aeronave de estudio tiene una geometría muy similar al Cessna Skyline R9. Esta aeronave está con una relación cercana a 4. Sin embargo, nuestra aeronave tiene un tailboom mucho más estilizado, donde tenemos menor área superficial expuesta, y como una primera aproximación vamos a asumir que esa relación tiene un valor de 3,5. La relación de aspecto es la relación entre la envergadura al cuadrado sobre la superficie alar. Reemplazando los valores en la ecuación tenemos un valor de 7,5. La altura de obstáculo la tomamos según las regulaciones vigentes, que en este caso son 50 pies o 15.24 metros. La distancia de despegue se estableció en 50 metros. Esta distancia es la distancia total del despegue, es decir, en la parte preliminar anterior al aterrizaje y después del despegue hasta sobrepasar la altura del obstáculo. El factor J es el factor de relación entre la velocidad de pérdida y la velocidad de aterrizaje. Al analizar las telemetrías encontramos que en los vuelos desarrollados en Tenjo esta relación tenía un promedio de 1.22. El factor N se relaciona con el tiempo que toma aplicar los sistemas de frenos en aeronaves tripuladas una vez se toque la pista durante el aterrizaje. Hasta ahora no se tiene certeza cómo esta variable puede afectar los cálculos en una aeronave no tripulada que no posee los sistemas mencionados. Para reducir la influencia de su magnitud, se asigna un valor de 1, porque dentro de las ecuaciones más adelante vamos a ver que este factor multiplica
y si lo multiplicamos por 1 podemos reducir por ahora la influencia. Para determinar la influencia de este parámetro, eso es parte de los proyectos de investigación que estamos desarrollando dentro de la universidad. El coeficiente de fricción se obtuvo a través de referencias bibliográficas, en la que la aeronave va a presentar un valor de 0.3 de coeficiente contra una superficie de césped firme. El factor de carga máximo según las regulaciones debe ser 3,8 y el mínimo menos 1.5. Y algunas velocidades, en este caso tenemos la velocidad de pérdida, la de crucero, velocidad máxima, velocidad de giro sostenido, tasa de ascenso máxima y velocidad de ascenso, que fueron obtenidas a partir de las telemetrías. La tabla que muestro a continuación enumera o resume todos los datos de entrada que acabo de explicar. Bien, vamos a comenzar el diagrama de restricciones hablando de la carga alar. Conociendo los datos de entrada, el paso a seguir es calcular las restricciones impuestas por la carga alar, la cual puede ser restringida por tres situaciones: la velocidad de pérdida, la maniobra de despegue y la maniobra de aterrizaje. Vamos a hablar primero de la restricción por la velocidad de pérdida de la aeronave. De la ecuación de sustentación se despeja la carga alar y se expresa en función de la velocidad de pérdida y el coeficiente máximo de sustentación. La situación más restrictiva se presenta volando a una altura de crucero. Para este caso, la altura media a la cual se tienen registros es de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Al calcular la densidad para esta altura, lo hicimos previamente, es de 0.84 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la velocidad de pérdida calculada según las telemetrías y la carga alar para la velocidad de pérdida será igual a 65.38 newtons sobre metro cuadrado. Si vamos a restringir por la maniobra de despegue, el único parámetro que cambia dentro de la ecuación es la densidad, la cual se asume a nivel del despegue y no al crucero como lo hicimos en la ecuación anterior. Por lo tanto es 0.88 la densidad y la carga alar para el despegue sería 68 newtons sobre metro cuadrado. Ahora, cuando vamos a restringirlo por la velocidad de aterrizaje, la longitud de la pista fue restringida a 50 metros y la ecuación que relaciona esos parámetros es la que mostramos a continuación. Al despejar la carga alar se obtiene una ecuación de segundo grado y al resolverla se obtienen dos valores para la carga alar. Aquí escogemos el menor ya que es el más restrictivo, que en este caso sería 82.83 newtons sobre metro cuadrado. La relación empuje-peso la podemos restringir por varias maniobras. La primera es el despegue. Entonces de la siguiente ecuación se despeja la relación T sobre W para dejar expresada la función en función de la carga alar. Y el resultado es una línea recta con pendiente positiva cortando el origen del diagrama. Más adelante vamos a ver cómo construimos ese diagrama. La tasa de ascenso máximo se debe hallar el número Reynolds al cual volará el avión durante el ascenso y en función de este el coeficiente de resistencia al avance parásito. Se reemplaza el valor de la velocidad en la ecuación del número Reynolds, como lo tenemos aquí, reemplazamos la densidad, la velocidad y la cuerda, dividido la viscosidad del aire. Ahora con este número Reynolds podemos hallar el coeficiente de fricción y con este coeficiente de fricción y la relación de área húmeda y área alar podemos encontrar el coeficiente parásito de la aeronave. Ahora, la eficiencia de Ostwald fue encontrada por medio de simulaciones aerodinámicas que dio un valor aproximado a 0.902 y con eso podemos calcular el valor de eficiencia K del ala. Ya teniendo esos valores se despeja la potencia en la siguiente ecuación, que es tomada de la bibliografía, y luego aplicando la ecuación que estoy mostrando aquí abajo, se relaciona la velocidad y la potencia con la relación peso-potencia. Bien, ahora reemplazando esta ecuación en la primera, encontramos que todas estas variables van a influenciar la relación peso-potencia. Empuje-peso, perdón. Aquí es importante notar que la tasa de ascenso va a ser constante, los factores del drag de la aeronave también, el L sobre D también, y lo único que vamos a variar en el diagrama va a ser la carga alar. La velocidad máxima se encuentra a partir de la resistencia al avance. Desarrollando la ecuación, como se puede ver aquí, luego vamos a asumir que cuando tenemos la velocidad máxima es porque hemos encontrado el punto en el cual la resistencia al avance va a ser igual al empuje disponible. La resistencia al avance aquí también puede ser el empuje requerido. Entonces decimos que el empuje va a ser igual a la resistencia, o el thrust va a ser igual al drag. Dividimos entre el peso en ambos lados de la ecuación
y podemos hacer un reemplazo para encontrar esa expresión. De esta manera se puede obtener la ecuación que describe la relación T sobre W en función de la carga alar. Las condiciones de vuelo donde se registró la velocidad máxima corresponden a una altura de crucero de 2.787 metros sobre el nivel del mar. Esto para efectos del cálculo de la densidad del aire. Para el giro sostenido, de acuerdo a la normativa aplicada, el factor de carga máximo para aeronaves no tripuladas es igual a 3.8. La ecuación a continuación establece el factor de carga como función de algunas variables del vuelo. Luego de esta ecuación podemos despejar la relación T sobre W para dejarla expresada en términos de la carga alar. La ecuación es resuelta para condiciones de crucero con una desviación ISA más 20, porque es lo que encontramos durante los vuelos, que la desviación de la temperatura estaba aproximadamente 20 grados por encima. Finalmente se obtuvo el diagrama de restricciones mostrado a continuación. Este es el diagrama de restricciones obtenido. Entonces vamos a ir a Excel y aquí tenemos el aplicativo para poder calcular el diagrama de restricciones. ¿Qué tenemos aquí? De nuevo recuerdo que esto es un producto del proyecto de investigación ING 008027, validación de rendimiento de una aeronave no tripulada multipropósito. Las casillas de color azul son modificables, cambian sus valores para obtener una respuesta del diagrama de restricciones, y las casillas de color verde son los datos arrojados por el programa. Aquí tenemos algunos datos de entrada que fue los que expliqué ahora, ya los tenemos que diligenciar. Aquí tenemos el diagrama de restricciones, como no tenemos datos todavía, pues está en blanco. Tenemos aquí algunas tablas que nos van a permitir calcular las funciones, ya vamos a ver cómo se van modificando. Y en este lado tenemos los datos de salida, que por ahora, como no tenemos datos de entrada, pues presentan errores en las fórmulas. Comencemos entonces a diligenciar la tabla. El CL para los flaps arriba es 1.34. Recordemos que esta aeronave no tiene flaps, entonces va a ser el CL máximo para todas las condiciones. El L sobre D, 8.56. La masa al despegue era 3 kilogramos. La cuerda era 0.24. La relación de área húmeda con área alar era 3.5. La relación de aspecto 7.5. La altura de obstáculos según regulaciones en metros 15.24. El requerimiento de pista 50. La relación J era 1.22 y el retardo en la aplicación de frenos vamos a asumirlo como 1 segundo. El coeficiente de fricción es 0.3. El factor de carga máximo es 3,8. La velocidad de pérdida calculada según las telemetrías es 10.74. La velocidad de crucero media encontrada en las telemetrías era 20.69 metros sobre segundo. La velocidad máxima registrada fue de 31,58 metros por segundo. La velocidad del giro sostenido registrado fue aproximadamente 18. La tasa de ascenso máxima registrada en los vuelos en Tenjo fue 5,43 y la velocidad de ascenso 5,26. Aquí ya tengo algunas densidades calculadas previamente. La densidad al despegue en Tenjo 2.590 metros, la densidad a 2.787 metros, que fue donde encontramos la velocidad máxima, y la densidad de altura de crucero de 3.000 metros. Algunas constantes como la densidad, como la viscosidad del aire, la eficiencia de Oswald del ala, la eficiencia del conjunto propulsor, y este parámetro que es el peso al despegue ya se va a calcular con estas fórmulas cuando actualice la tabla de Excel. Algunos datos también, flaps con 30, 10 y 20 grados, podemos modificarlo aquí, es para las maneras de despegue y aterrizaje, sin embargo vemos que no van a cambiar los valores. Muy bien, entonces vamos a actualizar aquí el diagrama y se generó el diagrama. Bien, vamos a volver a este archivo para poder analizar cómo restringimos los parámetros de la aeronave. Este es el mismo diagrama que obtuvimos en Excel. Muy bien, en el análisis, las restricciones de carga alar determinan el valor máximo que podrá tener para satisfacer los requerimientos operacionales. Para este caso específico, el valor de la carga alar más restrictivo corresponde a la condición de velocidad de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que
Los valores que están después de la velocidad de pérdida no pueden ser tomados en el diseño porque si no, no cumpliríamos con la carga alar necesaria para la velocidad de pérdida. Por lo tanto, la carga alar debe tener un valor máximo de 65. Ahora, durante la maniobra de despegue, la variable que restringe el comportamiento de la recta formada es la longitud mínima de la pista. Para valores mayores a los 50 metros determinados, la pendiente de la recta tendrá un valor más alto, es decir que esta pendiente va a tener un comportamiento de esta manera. Por lo tanto, el diagrama se restringe por debajo de la pendiente. Si yo quiero despegar en 40 metros, no lo voy a poder hacer porque mi aeronave está diseñada para despegar de 50 metros. Para la maniobra de ascenso, la variable que domina el comportamiento de la función es la tasa máxima de ascenso. Cualquier valor menor a la tasa máxima se encontrará por debajo de la curva. Es lógico porque necesitaría menos potencia relacionada con el peso de la aeronave o menos empuje relacionada con el peso de la aeronave. Por lo tanto, el diagrama se restringe desde la zona superior de la función obtenida, en este caso, la parte superior. La velocidad máxima se determina fundamentalmente por la velocidad que puede alcanzar la aeronave hasta que el empuje disponible iguale la resistencia al avance. Como explicaba anteriormente, cuando el empuje requerido es igual al empuje disponible. Cualquier valor de la velocidad por debajo del máximo estará contenido debajo de la curva en el diagrama, por lo tanto se restringe desde arriba. Ya vamos cerrando mucho más la zona de diseño. Finalmente, durante el giro sostenido, la variable característica es la velocidad máxima que puede alcanzar la aeronave durante dicha maniobra. Cualquier velocidad por debajo del valor máximo se verá representada encima de la curva. Por tal razón, el diagrama se restringe desde la parte inferior de la curva. Así pues, la zona blanca en el diagrama constituye la zona de diseño para la aeronave analizada. En este aplicativo podemos cambiar algunas de las velocidades y podríamos comprobar el comportamiento de las variables. Ya vemos que las tablas están diligenciadas para poder graficar las funciones de t sobre w en función del w sobre s. Lo mismo aquí, t sobre w en función de w sobre s. Y como una ayuda adicional tenemos una tabla de conversión de unidades de distancia, área, masa, densidad, velocidad y un calculador de densidades para poder ingresar de forma correcta y en las unidades requeridas, sistema internacional, todos los valores en el diagrama de restricciones. Así pues terminamos este video tutorial para poder calcular el diagrama de restricciones de una aeronave no tripulada, en este caso la aeronave USB Agro.